Primero, agradecerte que estés aquí, porque bueno, ya sabemos todo lo que eso conlleva. Decirte que esta entrevista será muy útil después de cara a hacer el informe sobre los DESC en el Sáhara Occidental. Vamos a grabar la conversación, pero no te preocupes porque ni tu voz ni tu nombre va a aparecer en ningún lado y será totalmente anónimo. Así que, bueno, si te parece bien, pues vamos a empezar ya a grabar. Bueno, ¿cómo ha evolucionado durante los últimos años su trabajo? Me despidieron tras 27 años en la empresa, con 50 años en la calle y sin nada. Nunca me dieron un puesto encargado y llevando tantos años y con tanta experiencia, siempre se lo dan a los jóvenes marroquíes. Nos quitaron los derechos que teníamos, trabajábamos por menos dinero, nos quitaron las vacaciones, no había seguridad en el trabajo. ¿Y la gente protestó? Sí, claro, nos persiguieron, hubo encarcelamientos, tortura y violaciones, y algunos incluso desaparecieron. Ya no podemos protestar. Si luchas por tus derechos, olvídate de encontrar un puesto de trabajo. ¿Y los sindicatos qué hacen? Los sindicatos no hacen nada, están en manos del gobierno marroquí. No defienden a los trabajadores, solo a los intereses de las empresas o del gobierno. Me acusaron de terrorismo. Ahora no puedo encontrar trabajo. No me quieren contratar. Y si no fuera por la ayuda de mis familiares, no tendría para comer.